¿Cómo están? ¿Bien? Bien, así me gusta. Le invito, sé que oró el pastor recién, pero le invito a inclinar su rostro, cerrar sus ojos. Vamos a hacer una pequeña oración, ¿sí? Con sus palabras, haga una oración parecida a la que voy a hacer, ¿sí? Señor, te damos gracias por este tiempo. Señor, primeramente nos despojamos de todo conocimiento previo, nos despojamos de todo aquello que hemos aprendido en este tiempo, Señor, para poder escuchar aún más, para poder entender aún más de lo que vos querés hablar. No nos alineamos a palabra de hombre, sino que nos alineamos a palabra que viene de tu misma boca, Señor. Honramos tu vida, la que portamos dentro, y honramos en el tiempo en que nos tenés como casa, Señor. Amén. Bueno, como decía el pastor, en este mes estamos viendo todo sobre el nuevo pacto y hoy quería hablar sobre la adoración en el nuevo pacto. Así que para orientarlos un poquito más, el título de mi prédica es Adoración en el nuevo pacto, : vida de cruz. Así que para que nos vayamos orientando un poquito. ¿Por qué? No sé si se preguntaron o no, pero ¿por qué les hice hacer esta oración? Porque seguramente muchos de acá hemos escuchado mucho acerca sobre la cruz, hemos escuchado muchas prédicas de la crucifixión, de la cruz de Cristo, y muchas veces cuando una frase o una palabra se hace repetitiva en nuestra mente, comienza a perder importancia. Y llega un momento en donde nos dicen, bueno, vamos a hablar de la cruz, nuestra mente automáticamente dice, listo, ya lo sé, y no prestamos atención correctamente. Por eso necesitamos todo el tiempo despojarnos de lo que aprendimos ayer, no porque sea malo, sino porque sirvió para ayer. Lo que viene de hoy es para este tiempo. Es por eso que hice esto con la motivación. Le pedí a los chicos si pueden poner una imagen. La vamos a estar manteniendo durante toda la prédica. ¿Qué es lo que ven ahí? Una cruz, obviamente, ¿no? Pero se aprecia qué es lo que hay de este lado de la cruz y del otro lado. ¿Cómo? Oscuridad. ¿Y del otro lado qué hay? Luz, vida, un paisaje se aprecia de... Bueno, tenga esa imagen en su mente. Vamos a buscar Mateo capítulo 16, versículos 24 y 25. Mateo 16, 24 y 25. Dice, leemos, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Vemos a un Jesús hablando y diciendo el que quiera, en otras versiones dice el que quiera ser mi seguidor, el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. Yo personalmente por mucho tiempo me quedé únicamente en que la cruz venía a matar mi egoísmo y nada más. Y en cierta manera era una verdad, pero una verdad incompleta. Y por esta razón muchas veces se volvió tedioso, muchas veces se volvió aburrido. Estoy en parte abriendo mi corazón. Yo por ahí en las prédicas abro mi corazón, así que no se asuste, sino escuche con atención. Pero en este último tiempo el Señor me estaba hablando que la cruz de la que nos habla Jesús no solamente viene a matar nuestro egoísmo, a matar nuestra manera egoísta de vivir, sino que nos presenta la cruz no solamente como un instrumento de muerte, sino como una puerta que nos, si se puede decir, que nos transita, que nos lleva hacia otro lugar. Y ese lugar es la vida en el Espíritu, esa vida es la realidad de Cristo, esa vida es una vida enfocada en lo eterno, que viene a empoderarnos, que viene a capacitarnos y a abrirnos el entendimiento para que podamos vivir un evangelio genuino y coherente. Y no quede más decir que no existe evangelio si no hay cruz de por medio. No existe un evangelio si no hay una vida de cruz, ¿sí? Yo no puedo decir que estoy experimentando un evangelio si no experimento una vida de cruz en mi vida. No puedo decir que soy seguidor de Cristo. No puedo decir que la persona de Cristo se está formando en mi vida si no estoy experimentando una vida de cruz.
Y pensaba en la parte que dice, pues todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Y pensaba, ¿cómo sería salvar mi vida? Porque muchas veces leemos versículos, pero no la leemos con atención. Y pensaba, cada vez que el Señor nos pide algo y nosotros tratamos de retener eso por miedo, estamos queriendo salvar nuestra vida. Muchas veces queremos salvar un trabajo, muchas veces queremos salvar una posición, muchas veces queremos salvar un hobby que hacemos, muchas veces queremos salvar un sueño. Que por mucho tiempo se nos hizo el entendimiento de que hay que luchar por los sueños, que tenés que seguir a tu corazón, que tenés que hacer todas estas cosas. Pero claramente Jesús dice, el que quiera salvar todas esas cosas va a perder su vida. Va a perder la vida que yo quiero ofrecer. Va a perder la vida, el disfrute de lo cual yo quiero ofrecerte. ¿Me siguen hasta ahí? Y pensaba, muchas veces nos negamos a pasar por la cruz. Muchas veces nos resistimos a lo que Dios nos pide que entreguemos, nos llama, nos dice. Y pensaba que este miedo o esta negación es por desconocer lo que nos espera del otro lado. La mente natural no tiene recursos, ni medios, ni estrategias para poder entender lo que sucede en lo espiritual, para poder entender lo eterno. Es por eso que cuando dicen, un ejemplo, Dios te dice, entrégame, no sé, ese trabajo. La mente natural, al no comprenderlo, se aferra aún más porque tiene miedo de lo que va a pasar después. Es por eso que la mente natural, la persona natural, se aferra a todo lo natural constantemente. Encuentra un trabajo con un buen salario, ¡pum!, se aferra. ¿No? Se compra una casa propia, ¡pum!, se aferra a esa tierra. Y continuamente nos vamos aferrando a cosas que no tienen nada que ver con la persona de Cristo. Te invito a buscar antes de seguir. Por eso necesitamos que el Espíritu Santo forme en nosotros la mente de Cristo. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 2, que los que son naturales o las personas que no son espirituales no pueden entender, pero nosotros sí entendemos porque tenemos la mente de Cristo. Y en Romanos 12:2 dice el apóstol Pablo, dejen que Dios le cambie la manera de pensar, que el Espíritu Santo le cambie la manera de pensar. Esto no porque yo le esté predicando esta mañana, no porque asista a un discipulado quiere decir que su manera de pensar va a cambiar, que sí ayuda en realidad. Pero cuando nuestra forma de pensar empieza a cambiar, es porque hay un producto que se está gestando en nuestros tiempos de intimidad, cuando aprendemos a escuchar la voz de Dios, cuando aprendemos a obedecer lo que estamos escuchando. Ahora sí, buscamos en Gálatas 2:20. Dice el apóstol Pablo, mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó así por mí mismo. En la Reina Valera dice el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ese estoy habla de un estado en continuo presente. Si yo leo ese versículo hoy, voy a decir, con Cristo estoy juntamente crucificado. Si yo lo leo mañana, también voy a decir lo mismo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y necesitamos entender que la cruz necesita ser no algo eventual en nuestra vida, sino necesita ser como una acción de vida diaria en nosotros, donde todos los días podamos experimentar la cruz. Me acuerdo, hace un tiempo me encontré examinándome en donde interiormente estaba deseando volver a practicar hábitos que no eran correctos. Estaba deseando volver a practicar pecados que no me edificaban. Me encontré en un momento en donde una mente materialista se había formado muchísimo en mi vida, en donde decía, necesito conseguir un trabajo nuevo, necesito porque los ingresos no me están ayudando, necesito una casa propia. Y no le miento, pasaba semanas en donde los días de mañana a la noche pasaban en mi mente haciendo números. Yo soy una persona que hago números todo el tiempo, como que me gusta hacer números.
Por ejemplo, no sé, veo un cartel que te dice una promoción, pum, pum, te saco el cálculo en el acto. Y eso me empezó a afectar. De la mañana hasta la noche empezaba a hacer, ¿cómo puedo hacer para pagar la cuota de la casa? Si dejo esto, bueno, pero puedo hacer aquello, podemos dejar de pagar esto. Mire, esto es gracioso, ustedes se van a reír. En un pensamiento, hasta pensé, che, ¿y si juego un numerito a la quiniela, qué pasará? Yo seguramente a usted nunca le pasó, ¿no? Pero yo pensaba, bueno, yo puedo ayudar a... Y empecé a disfrazar esto como una persona buenita. Bueno, pero puedo, si yo gano mucha plata, puedo ayudar a este hermano. Pero yo en cierta manera estaba buscando una seguridad en mi vida. Estaba buscando estar seguro en algo. Y le empecé a preguntar al Señor, Señor, ¿qué me pasó? El año pasado estuve bien, ¿qué me pasó? ¿Qué me pasó que empecé a desear todas estas cosas? ¿Qué me pasó que me empecé a afectar por todo lo que el mundo dice? Y ahí fue cuando empecé a leer este versículo y sentí que el Espíritu Santo me decía, en el momento que te bajaste de esa cruz, comenzaste a exponerte a todo lo que te ofrece este mundo. En el momento que decidiste bajarte de la cruz conmigo, comenzaste a querer absorber todo lo que este sistema engañoso te ofrece. Y esto me abrió mucho la mente y este versículo cobró un sentido más importante en mi vida. Entonces todas las mañanas necesito decir, con Cristo estoy juntamente crucificado, para que ya no viva yo, sino que Cristo viva en mí, para que cuando yo tenga que hacer algo, mi duda no me empiece a gobernar, mis deseos no me empiecen a gobernar, sino que pueda vivir una vida escuchando la voz de Dios y obedeciendo a esto. Por eso decía que nuestra vida, la cruz en nuestra vida no tiene que ser un simple evento eventual. No tiene que ser que el domingo hago un altar, entrego mis cosas y ya está, estoy crucificado con Cristo. No, ese es el primer paso. Pero todos los días necesito estar crucificado con Cristo. Cuando alguien me responde mal y voy a contestar, acuérdate, con Cristo estoy juntamente crucificado. Cuando alguien me hace una corrección y me quiere salir el alma poderosa para no sujetarme, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y esto no solamente abarca las cosas, detalles como estos de nuestra vida, sino que también abarca toda nuestra vida global, nuestra familia, abarca nuestros sueños. ¿Cuántas veces luchamos contra Dios, forcejeamos para cumplir sueños, para hacer lo que tanto nos gusta? Pero cuando Dios nos empieza a marcar que eso no va de acorde a la voluntad que Él está pensando en este tiempo, comenzamos ahí a forzar, comenzamos a pelear y comenzamos a negarnos. ¿Por qué? Porque desconocemos lo que nos espera del otro lado. Y pensaba que toda crucifixión duele al principio, porque justamente estás negando lo que la naturaleza pecaminosa quiere hacer. ¿No? ¿De cuántas veces, por ejemplo, yo hablo del lado de los hombres? Por ejemplo, vas caminando y aparece, porque esto es verdad, ¿no? Es realidad. Aparece una mujer linda, ¿no? Y tu naturaleza no me quiere ver. Y vos tenés que crucificar eso. Y va a costar. Y va a decir, no voy. Pero sí voy, pero no. Pero sí, pero no. Entonces, no solamente en esto, sino en todas las cosas. Yo he querido preguntarte, ¿cuántas veces el Señor te ha pedido cosas para desarrollar aún más la vida de Cristo? ¿Cuántas veces el Señor te ha pedido que dejes cosas? Yo siempre digo, yo creo que al grupo de jóvenes ya lo tengo cansado con este ejemplo. Pero por ejemplo, yo como soy músico, siempre creo que el sueño de todo músico, soñaba con tener un grupo, una banda, viajar, que me llamen, vivir de la música. Y bueno, este era siempre el deseo mío. Y un día, me contacta alguien. Mira que tengo un proyecto, quiero que seas parte. Y me uní, según yo le había preguntado al Señor, Señor, ¿es tu voluntad? Sí, el Señor me dijo que sí. Pero el Señor, no le di ni tiempo ni de responder al Señor. Entonces, bueno, empecé a formar parte de este grupo. ¡Pum! Empezaron a salir contactos en otros países, Chile, a México, a otras provincias. Dije, ¡oh, qué lindo que es el Evangelio! Gracias, Señor, por estos sueños que cumplís. Pero 2 semanas antes, donde teníamos que tocar por primera vez, el Espíritu Santo me empezó a hablar.
y me empezó a incomodar. Y yo quería tapar con esas incomodidades, decir, no, es algo nuevo, seguramente que estoy incómodo por eso. Pero no, el Espíritu Santo empezó a ser más claro, más claro, más claro. Y no, ese no es tu lugar, quiero que salgas de ahí. Pero Señor, vos me hiciste entrar. Sí, pero quiero que salgas. Y Señor, confírmame porque esto es una parada del diablo, decía. Y le comento esto a Eve, a mi esposa. Y en el momento que se lo comento, pum, me dijo exactamente lo mismo. ¿Y saben qué? 2 años demoré en crucificar 100% eso. Porque se lo compartí a Nata. Por 6 meses estuve enojado con Dios. Por 6 meses estuve sumamente enojado. ¿Por qué me venís a quitar mis sueños? ¿Por qué entonces todo esto es una farsa? Y me fui al otro extremo como un nenito caprichoso. Y el Espíritu Santo me empezó a hablar todo este tiempo. Todo lo que yo te pido es para formar más a Cristo en vos. Yo no espero que vos cumples tu sueño, me decía. Yo espero que vos formes a Cristo. Porque el Padre nos ve aceptos cuando estamos en Cristo solamente. Por eso decía que al principio toda crucifixión es dolorosa y cuesta. Pero cuando empezamos a dejar crucificado lo que Dios nos pide, cuando comenzamos a hacer esto un hábito en nuestra vida, comenzamos a encontrarle el disfrute a la vida. Comenzamos a encontrar el disfrute del Evangelio, comenzamos a encontrar el disfrute de la vida en el Espíritu. Y el Señor esto me empezó a hablar muy claro con Zoe, por ejemplo. Cuando nació Zoe, yo le escribía a Nata, no la aguanto, quiero dormir, quiero descansar, quiero dormir siesta, quiero ver películas, quiero salir al cine, quiero hacer todas esas cosas. Y Nata me decía, bueno, a trabajar el egoísmo. ¡No! Y empecé, bueno, no, pero fue una lucha. Me invitaban a jugar un partido de fútbol. No, no puedo porque me tengo que quedar con mi esposa a ayudarla porque Zoe no se duerme todavía. No haga eso, pastor. No sé, me invitaban al cine a fin de mes. No puedo porque tengo que comprar pañales. Y cosas así. Y era un continuo negación a lo que yo quería. Y veía los botines del fútbol ahí paraditos y digo, ¿cuándo te voy a usar? Y empecé a experimentar todo esto y realmente era una negación, me costaba muchísimo. Yo decía, y todos dicen que es tan hermoso tener bebé y yo no lo estoy disfrutando. Pero cuando empezó a pasar el tiempo, empecé a disfrutar de esto, ¿no? Cuando pasó el tiempo, el tenerla en mis brazos y que ella se duerma, aunque sean las 3 de la mañana, aunque al otro día tenía que levantarme, ay, me sentía orgulloso, me sentía pleno. Decía, uy, empecé a encontrarle el disfrute a la vida de ser padre, ¿no? El hecho de no, porque yo siempre antes, obviamente, me compraba zapatillas de marca, ahora me tuve que comprar unas zapatillas Panchín, ¿no? Pero valió la pena decir, bueno, si me tengo que negar a esto para que mi hija esté cómoda, lo voy a hacer. Y el Espíritu Santo empezó a hablar, así es el Evangelio, así es la vida de Cristo. Cuando vos te negás para hacer crecer a Cristo, empezás a encontrar el disfrute. ¿No? ¿Cuántas veces nos quejamos de los tiempos de discipulado? ¿Cuántas veces nos quejamos de la adoración? ¿Cuántas veces nos quejamos de que una prédica es larga? ¿Cuántas veces nos quejamos de que tenemos que servir en la iglesia? Y es por no estar encontrando el disfrute. Encontramos el disfrute a tantas cosas pavas de este mundo y no podemos encontrarle el disfrute a una vida en el Espíritu. No podemos encontrar el pleno, hermoso y maravilloso disfrute que hay de escuchar la voz de Dios y obedecer y ver que estás colaborando a ese propósito eterno por el cual te llamó. Y la cruz es el único puente que nos lleva a experimentar lo eterno. ¿No? ¿Cuántas veces escucharon hablar de lo eterno? Muchas veces, ¿no? Yo también, en los jóvenes tenía que predicar la cruz, el puente de lo temporal a lo eterno. Dije yo, vamos a predicar. Sí, ¿y qué es lo eterno? Ay, grillito. ¿Qué es lo eterno, Señor? ¿Qué es lo eterno? Porque muchas veces se habló de esto, pero al desconocer todos los secretos, los misterios, las verdades que hay en el Evangelio, somos nulos en la vida en el Espíritu. Y si hoy pudiéramos definir qué es lo eterno o en qué se resume lo eterno,
podríamos decir que se resume en Cristo. ¿Sí? Muchas veces, o quizás antes, se hablaba lo eterno o la eternidad. Cuando dejemos esta tierra y estemos en el cielo, ahí vamos a experimentar la eternidad. Pero hoy quiero decirte que no. Podemos experimentar la eternidad en esta tierra. Podemos vivir lo eterno en esta tierra, ¿sí? Entonces, como dijimos recién, la cruz es el único puente que nos lleva a lo eterno. No hay otro puente. No se esquiva la cruz, se pasa por la cruz para ir a lo eterno. Y hoy quería decirte varios puntos. Son 4 puntos en los cuales podemos tener acceso a la realidad de Cristo, que es lo eterno, ¿sí? El primer punto. En Cristo el pecado no nos esclaviza. Le invito a que busquemos en Romanos 6:6. Primer punto. El pecado, en Cristo, el pecado no nos esclaviza. Dice Romanos 6:6, sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida y ya no somos esclavos. ¿Cuántas veces nos negamos a pasar por la cruz por seres caprichosos? Porque desconocemos lo que nos espera del otro lado. Una de las facetas que podemos experimentar en la realidad de Cristo es que el pecado no nos esclaviza, ¿sí? El hecho de morir, el hecho de entregar nuestra manera egoísta de vivir nos hace engendrar una nueva naturaleza que es la de Cristo. Comenzamos a experimentar el crecimiento de Cristo en nosotros, ¿no? Y el apóstol Pablo dice, el fin de la cruz, el fin de que sean crucificados, el fin de que Cristo crezca en ustedes, es que el pescado está en el mar, es que el pecado no los esclavice. Quería ver si estaban atentos, bien. Es que el pecado no nos esclavice, ¿sí? Por mucho tiempo fuimos personas o tratamos con personas que han arrastrado pecados por años y años y años, han arrastrado hábitos y que no los puedo dejar y que me cuesta y que me es difícil. Pero yo los puedo ver en mis discípulos, por ejemplo. El año pasado y este año los harté con la cruz. Y puedo ver que chicos que tenían hábitos que estaban practicando ya no lo hacen más. Pero no es porque el discipulador sea bueno, no es porque el discípulo haya puesto su esfuerzo que tiene que ver, sino es por la cruz que hemos experimentado la cruz. Sí podemos pecar porque vivimos en un cuerpo natural, en un cuerpo pecaminoso, pero no nos esclavizamos. ¿Sí? Y esto trae beneficio de que no hay una culpa todo el tiempo hablándote en el oído. No, pero ¿qué vas a entregar en el altar? No, pero ¿qué vas a levantar las manos? Si vos esta semana hiciste esto. Si vos el año pasado hiciste esto, ¿no? Pero la cruz es una puerta, como dijimos al principio, que nos aparta a otro ambiente, es la realidad de Cristo. Y en ese ambiente, una de las facetas que podemos experimentar es que no podemos ser esclavos del pecado. El segundo punto, en Cristo tenemos victoria eterna. Busquemos en Juan capítulo 16, versículo 33. Dice, les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán pruebas y tristezas, pero anímense porque yo he vencido al mundo. No sé si prestaron atención a algo. Dice, yo he vencido al mundo. Está hablando en pasado. No está diciendo, bueno, cuando yo venga voy a vencer el mundo. No, yo ya he vencido al mundo. ¿Sí? Y todo con lo que hoy luchamos, todo orgullo, toda murmuración, quizás pornografía, adulterio, por cuántas cosas, hoy podemos tener un acceso a experimentar una libertad que se gesta y se manifiesta por naturaleza, por el hecho de estar en Cristo. Si todas estas cosas es a la que tenemos acceso cuando decidimos
negarnos a nosotros mismos, cuando decidimos no salvar las cosas que queremos por absorber y agarrar la vida de Cristo en nosotros. El tercer punto, en Cristo hay libertad para obedecer. Juan 8:36, por favor. En Él hay libertad para obedecer. Dice, así que si el Hijo los hace libres, ustedes verdaderamente serán libres. Y búscame rápido 1 Juan 2:16, por favor. Dice, pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Déjame ese versículo en pantalla, por favor. Dice, si el Hijo los hace realmente libres, van a ser libres. ¿De qué vamos a ser libres? De todo lo que te ofrece el mundo. ¿Cuántas veces ambicionamos tener el mejor auto, la mejor casa? Que no está mal, pero lo hacemos con una motivación de enorgullecernos de nuestros bienes, enorgullecernos de nuestra seguridad que tenemos en lo material que poseemos. Un deseo insaciable por todo lo que vemos. ¿A cuánto le pasó que van, quiero eso, y si me compro eso, y si consigo aquello, y si hago esto, y nos metemos en crédito, nos endeudamos por algo que Dios nunca nos pidió? Pero fue por el simple hecho que tuvimos un deseo insaciable por lo que vimos. Y muchas veces le echamos la culpa a Dios. Señor, que no me sacás de lo que estoy. Señor, que no me sacás de la posición que estoy. Dice el Señor, ahí tenés la puerta que se llama cruz. Pasa y te voy a sacar de ahí. Y el último punto. En Él no hay preocupaciones terrenales. Ahí si se lo acuerdan, ¿qué dice Mateo 6:33? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo que necesiten será añadido. Si una persona que no vive una vida de cruz, una persona que no experimenta la cruz en su vida, es difícil que ponga el reino en primer lugar, porque claramente hay cosas terrenales como prioridad en su vida. Pero una persona que experimenta la cruz diariamente, ¿no? Que hace crecer y desarrolla la vida de Cristo en él, empieza a poner el reino en primer lugar y empieza a saber cómo poner el reino en primer lugar, ¿sí? Y dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. En Colosenses 1 habla que todo fue creado por medio de Cristo y para Cristo. Entonces déjame decirte, si Cristo habita dentro tuyo, si Cristo en vos obedece la voz del Padre, ¿cómo no va a traer recursos para hacer la voluntad de Dios? ¿No? Estos días se nos rompió el auto, a mí y a mi familia, y a mi esposa y a mi hija. Explicaba todo. Y a simple vista era una manguerita que perdía agua. Pero usted sabe, lo llevan al mecánico y le empiezan a encontrar que, no sé, hasta que tienen que comprar un perfume, todo. Me pasó eso. Con decirle que el arreglo nos sale más de 30.000 pesos, ¿no? Hicieron todos. Eso mismo me pasó a mí, ¿no? Y empecé a decir, pero ¿cómo voy a pasar? Porque mi sueldo no me alcanza, tendré que sacar un crédito. ¿Cómo puedo hacer? Me empecé a amargar, me empecé a poner mal. Y el desgraciado, en el buen sentido, del Espíritu Santo me dice, ahí estaba tu corazón. Ahí estaba tu corazón. En la Biblia dice, donde está nuestro corazón, allí estará nuestro tesoro. Y me empezó a confrontar tanto mi fe, empezó a confrontar tanto el orgullo que tenía dentro mío, nos empezó a confrontar como familia. Y el Espíritu Santo me empezó a decir, ¿por qué estás triste? ¿Por qué estás preocupado? ¿No predicaste tantas veces que Dios es tu seguridad? ¿No predicaste tantas veces que yo soy tu provisión? Que tu provisión viene del Padre, que en la casa del Padre. ¿Cuántas veces cantaste que en la casa del Padre tenés provisión? ¡Pum! Y fue un tiempo empezar
agachar la cabeza y decir, sí, Señor. Ustedes saben que hace 2 semanas, y no creo que haya sido casualidad, hace 2 semanas estamos en un culto familiar con mi esposa y mi hija, y empezamos a ver a nosotros parados sobre Argentina, con la remera de Argentina, como la de fútbol, así. Y nuestros pies eran como raíces en la tierra. Y una mano comenzaba a levantarnos y esa raíz empezaba a cortar. Y a medida que nos levantamos, la bandera argentina empezaba a desaparecer. Y el Espíritu Santo me decía, quiero que empieces a vivir como peregrino en esta tierra. Quiero que empieces a vivir como extranjero, porque vos no perteneces a un reino terrenal, vos perteneces al reino de los cielos. Pero como toda verdad que viene de parte de Dios necesita ser puesta en práctica por medio de la fe, nos pasó esto como familia. Y tenía 2 opciones, ¿no? Seguir a Cristo y creer, o seguir mi propia ideología y endeudarme, meterme en créditos y todo. De a poco el dinero fue apareciendo, ¿sí? Todo se va supliendo. Pero uno dice, bueno, el Señor es mi proveedor, seguramente va a aparecer algo con un fajón de plata y te va a decir, toma, el Señor te lo manda. Y muchas veces inventamos o fantaseamos en nuestra vida de formas con las que Dios debería actuar con nosotros. Pero ¿saben qué hizo el Señor? Confrontó mi mente materialista, confrontó mi orgullo, me llevó a pedirle prestado a alguien. Y confrontó tanto mi humildad, mi orgullo, confrontó tanto el decir, no, que yo soy un jefe de familia, que yo soy el proveedor. El Espíritu Santo a mí me da con un caño y me decía, no, chiquito, yo soy tu proveedor. Y esta es la realidad que quiero que empieces a experimentar. Y esta es la realidad que podemos experimentar en Cristo. ¿Y saben qué? Si yo hoy seguiría preocupado por cómo arreglar el auto, me estaría desenfocando de lo que Dios dice. Hace unos días hablé con una persona y me decía, no, vos tenés que fijarte en las noticias para saber cómo orar, para saber en contra de las noticias. Y el Espíritu Santo me empezó a decir, no, porque lo que te ofrece el mundo es distracción. Vos tenés que orar por lo que yo te digo. En ese culto familiar que tuvimos con mi familia, empezamos a tener carga por un país. Y el Señor nos llevó a declarar cosas y a orar en favor de un país. Y si yo estuviera orando en contra de la economía en este mundo, estaría totalmente desenfocado de lo que Dios me pidió. ¿Sí? Y todo el tiempo necesitamos experimentar esta vida de cruz, ¿sí? La vida de cruz te ayuda a no aferrarte a nada terrenal, para aferrarte a lo eterno. Y esto muchas veces se predicó, bueno, eso es en la iglesia nomás, en tu casa vos tenés que hacer tus cosas, pero no, hoy quiero decirte que es una experiencia. Quizás con 25 años, con 3 años de casado y una bebé no tengo la experiencia que muchos tienen acá de vida, ¿no? Pero sí puedo decirte que con las pequeñas cosas que me pasan a comparación de ustedes, puedo experimentar la realidad de Cristo. Y sé que si en pequeñas cosas podemos experimentar la realidad de Cristo, también podemos experimentar en cosas mayores. Esto es parte de lo que contiene la realidad de Cristo. Seguramente hay muchísimas cosas más, pero es lo que estoy aprendiendo en este tiempo. Busquemos por favor en Juan 17:3. Dice, y la manera de tener vida eterna es conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú me enviaste. No sé si ustedes leyeron lo mismo que yo. La forma de tener la vida eterna es conocerle. A medida que aprendemos a transitar esta vida de cruz, a medida que experimentamos la cruz, comenzamos a encontrar el disfrute en la vida del Espíritu. Empezamos a encontrar que las riquezas espirituales se hacen carne en nuestra vida. Comenzamos a ver que las verdades del Evangelio, que los frutos del Espíritu comienzan a ser accesibles a nuestra vida. Podemos experimentar paz cuando el mundo te transmite locura. Podemos experimentar amor cuando el ego del mundo crece cada vez más. Y podemos experimentar que Cristo comienza a ser real a medida que lo conocemos.
No sé si les pasó, pero cuando la persona de Cristo se te revela, no puede ser el mismo. Cuando Cristo se te ha revelado, cambias rotundamente y comenzás a conocer. Y ese conocer diario te lleva a profundizar más y te lleva a experimentar la vida eterna. ¿Por qué esperar para morirse, para experimentar la eternidad, si lo podemos experimentar hoy, en carne propia, en este mundo? ¿Sabes qué? Muchas veces escuché a personas decir, no, a mí me gustaría irme a otro país para tener una mejor calidad de vida. A mí me gustaría ir a otro país para tener, no sé, otra vida con mi familia. Quizá te puede sonar locura, pero la mejor forma de vida que podemos tener es la vida en el Espíritu. ¿Sí? Hoy en la tierra, en los países, no podés saber si hoy estás bien y mañana no. Porque de un día para otro todo se acaba. Decime si no. Pero la vida en el Espíritu permanece y la realidad de Cristo permanece y no se condiciona con lo que nos puede pasar. Al contrario, se fortalece aún más. Al contrario, crece aún más, se hace aún más accesible, se hace aún más real en nuestra vida. Pero como lo bueno tiene un precio, el precio es la cruz. Por favor, búscame en Juan 15:5. Dice, ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Recién hablamos de pasar por la cruz, de transitar la cruz, pero el hecho de que la cruz tenga que ser una acción de vida diaria en nosotros, eso habla de permanencia. De hoy experimenté la cruz, mañana voy a permanecer para seguir experimentando la cruz, y pasado y el mes que viene y el año que viene, y permanecer. Y sabes que cuando aprendemos a permanecer, la permanencia, como dice Juan, comienza a hacerse manifiesta por medio de frutos. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? Gozo, paz, amor, fe, paciencia. Y sabe que el propósito de que Dios nos da esta realidad de Cristo es para que podamos ser iglesia en su diseño original. Sí, la iglesia en su diseño original no tiene nada que ver con lo terrenal, tiene que ver con lo eterno. Por eso la cruz, por eso Dios te ofrece, por eso fue tan maravilloso este propósito eterno de hacernos partícipes en Cristo, de ser reconciliados en Cristo, para poder experimentar una vida en donde manifestemos paz. Porque la iglesia necesita a Cristo, porque debe manifestarse en paz, en amor, en mansedumbre, en fe. En una iglesia que vive en la realidad terrenal, mejor dicho, una congregación que vive en la realidad terrenal, vive siendo intimidada por lo que te dice el mundo, por la inseguridad, por los miedos, por la presión. ¿Y cómo una iglesia puede ser funcional en lo eterno si vive enfocada en la tierra? ¿Sí? Por eso Jesús hablaba y decía, si pones el reino en primer lugar, si sos capaz de crucificarte y comenzar a hacer iglesia según el diseño original, nada de esta tierra te puede preocupar, porque todo recurso es atraído a Él, porque el pecado no te puede esclavizar, porque ya fue clavado en la cruz. Y como iglesia somos funcionales únicamente en Cristo. Por eso el apóstol Pablo en Colosenses 3:1 nos insta: busquen las cosas de arriba, enfóquense en la verdad del cielo y hagan morir su naturaleza pecaminosa. Porque una iglesia que vive enfocada en lo eterno es una iglesia que vive según su diseño original. Señor, ¿qué querés hacer en este tiempo? Señor, ¿cuál es tu voluntad en este tiempo? Hace unos días leí una frase del profeta Jonathan Lara, y él decía: quien sabe lo que porta no tiene miedo a los procesos. Si vos sabes qué es lo que hay en Cristo, no vas a tener miedo cuando venga un proceso económico, cuando venga un proceso familiar,
Porque todo lo que nos sucede nos ayuda para bien. ¿Por qué? Porque desarrolla aún más la vida de Cristo. En Santiago dice, así parafraseo, dice: pónganse contentos cuando vengan las pruebas. Qué locura, ¿no? Señor, estoy feliz porque se me rompió el auto. Señor, estoy feliz porque me quedé sin trabajo. Hey, pero está diciendo con los ojos espirituales, porque en esas pruebas Cristo va a ser más desarrollado en vos. Y cuando Cristo sea más desarrollado en vos, vas a ser iglesia en el diseño original. Y siendo iglesia en el diseño original, somos fieles colaboradores al propósito eterno de Dios. Este tiempo que Dios nos está hablando del nuevo pacto, pensaba, Señor, le preguntaba al Señor, ¿cuál es el fin de estar en nuestro nuevo pacto? Porque si bien salimos del antiguo pacto, pasamos por la cruz y estamos posicionados en el nuevo pacto. ¿Pero para qué? Y empecé a entender todo esto, ¿no? El fin de que Dios te ponga en el nuevo pacto es para ser iglesia en el diseño original. No es para que te jactes de tu entendimiento. No es para que rebajes a otros, sino es para que crezcas siendo iglesia según el diseño original. ¿Y sabes cómo puede verse si estamos siendo iglesia en el diseño original? Cuando manifestamos paz, cuando manifestamos amor, cuando manifestamos fe, cuando vienen las cosas difíciles. Y esta es la forma de adorar en el nuevo pacto, viviendo una vida de cruz. Así como decía el pastor hace rato, el hecho de que te levantes a mover una bandera, a mover un manto, a tocar un instrumento, no quiere decirte que estés adorando, porque tranquilamente puede venir un satanista y levantar una bandera. La verdadera adoración se ve en todos los días, cuando somos capaces de experimentar la cruz. Y el hecho de lo que hagamos acá va a ser una manifestación de lo que se está gestando internamente. Si Lucas la semana pasada experimentó la cruz, lo que hoy va a soltar va a ser puramente Cristo. Si Damián en estos días experimentó la cruz, lo que va a declarar, lo que va a adorar, va a ser conforme a la vida de Cristo. Pero si yo me paso desenfocado de esta vida de cruz, lo único que voy a venir a hacer acá es una, no entender, y otra, ir para el otro lado. Porque cuando Cristo nos dice que subamos, vos ahí enfocado en las cosas terrenales. Cuando el Espíritu Santo te empieza a decir, subí más alto en entendimiento, vos estás mirando que te tenés que comprar algo. Y no digo que está mal, porque muchas veces confrontan estas cosas nuestra vida. Pero ahí es donde podemos volver al diseño, volver a la voz, volver a la fuente y comenzar a entender, ¿sí? Así como decía Jesús, estamos en este mundo, te van a pasar cosas, es obvio. Dios no te promete un evangelio donde vas a tener un sueldazo, donde nunca se te va a romper el auto y donde nunca te vas a enfermar. Todo lo contrario, te dice, vas a pasar por eso. ¿Sabes por qué? Porque en esas cosas se manifiestan aquellas cosas que tenemos que seguir trabajando. Esas cosas son necesarias porque ponen en evidencia cuánto de Cristo faltan en nosotros. Pero dice, tranquilo, yo he vencido al mundo. No quiere decir que porque hayas reaccionado mal a eso, eso te venció. No, tranquilo, yo he vencido al mundo. Y hoy entiendo un poco más por qué Jesús decía, el que quiera seguirme, tome su cruz y sígame. Porque todos los días tenemos la opción de seguir a Jesús o seguir a nuestra propia vida. Si todos los días, mejor dicho, cada segundo de mi vida, si se da un momento en donde se está murmurando contra otra persona, ahí tengo la opción de seguir esa murmuración o seguir a Cristo con la cruz. ¿Sí? Si mi autoridad me dijo algo y no me estoy sujetando y estoy hablando con otro, ahí donde decido, ¿sigo a Jesús con la cruz o decido hacer lo que yo hago? Y el hecho no significa que porque yo haya hecho esto, ¡boom!, vas a salir experimentando la realidad de Cristo, porque es un proceso de vida. Es un proceso de todos los días experimentar la vida de Cristo más y más. ¿Y saben por qué necesitamos cada vez más desaferrarnos de las cosas terrenales? Porque comenzamos a interpretar la voz de Dios con lo que no es.
¿Cuántas veces decimos, por ejemplo, bueno, no sé, una familia está pasando una escasez, listo, yo voy a ayudarle porque sé que Dios es amor y Dios tiene que manifestarse? Quizás sí, pero quizás no, quizás Dios está probando a esa familia y necesita moldear algo. Por eso necesitamos experimentar esta vida de cruz. Y hoy quería invitarte a que podamos hacer un altar, pero no cualquier altar, sino comenzar a evidenciar qué cosas de este mundo están impidiendo que la vida de Cristo se desarrolle en vos. El altar no es para pasar y emocionarme y salir contento, es un altar. En el altar se sacrifica, en el altar se muere. Y si hoy pasás a este altar a entregar aquello que Dios te está pidiendo, va a ser doloroso y vas a comenzar una vida de muerte. Pero no una muerte física, no una muerte que viene a condenarte, sino una muerte que viene a mostrarte a Cristo, que viene a revelarte la vida de Cristo. El altar está abierto. Papá, reconocemos la importancia que tiene la cruz en nosotros. Señor, y hoy podemos entender y reconocer que no necesitamos nada externo, nada terrenal para ser iglesia. Necesitamos de lo eterno. Todo lo terrenal es una consecuencia y es atraído a tu vida en nosotros. Señor, en estos próximos tiempos, enséñanos a ser iglesia. En estos próximos tiempos, enséñanos a ser Cristo en la tierra. No necesito nada más, completo estoy en ti. No necesito nada más, tú eres todo para mí. No necesito, completo estoy en ti. No necesito nada más, tú eres todo para mí. No necesito nada más, completo estoy en ti. No necesito nada más, tú eres todo para mí. No necesito nada más, completo estoy porque tú eres mejor que todo, porque tú eres mejor que todo en este mundo, porque tú eres mejor que todo, porque tú eres mejor que todo en este mundo.
Gloria a Dios. todo en este Quizás algunos puedan pensar de que este mensaje ha sido un poco radical, un poco extremista, pero la obra de la cruz fue una obra radical. Fue una obra que cambió la historia de la humanidad, cambió nuestra posición frente a Dios. No menos que eso tenemos que ser nosotros al pasar por la cruz. Amén. Leo comenzó diciendo que una vida de adoración es una vida crucificada, una voluntad crucificada, deseos crucificados. Claro, al principio es duro, pero hay una esperanza en gloria, una vida de disfrute cuando entendemos, cuando comprendemos toda la realidad de Dios. Amén. Gracias, Leo, por este mensaje.